Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas apuestas gigantes que pueden cambiar las reglas del juego de la energía verde. Estamos hablando de la compra del proyecto de litio Cauchari en Argentina por una de las mineras más grandes del planeta. Miren este número, $6.700 millones. Así es, ese es el dineral que pagó el gigante minero Río Tinto para quedarse con el control total de este proyecto en Argentina. O sea, estamos hablando de una apuesta monumental, una que mira directamente al futuro de la energía. Y claro, toda esa plata, esa inversión gigantesca, tiene un solo objetivo: asegurarse un material que es, hoy por hoy, crítico para la transición energética: el litio. Ese es el verdadero premio gordo. Ok, entonces, ¿qué lleva a una empresa a poner tanto, pero tanto dinero en un solo mineral? Bueno, para entender esta jugada, hay que ver por qué el litio se ha vuelto tan valioso. Y la respuesta está sobre todo en los autos eléctricos y en el almacenamiento de energía. Pensemos en el litio como el combustible de la economía verde. Es la pieza clave, el ingrediente que no se puede reemplazar en las baterías recargables que mueven de todo, desde los autos eléctricos que vemos en la calle hasta las enormes baterías que van a sostener la red eléctrica del futuro. Por eso, proyectos como como Cauchari, son tan estratégicos, vitales, tanto para los países como para las grandes empresas. Muy bien, ahora vamos a lo bueno. ¿Qué fue exactamente lo que compró Río Tinto? ¿Y por qué se considera un activo tan valioso? Porque los números que vamos a ver son de otro nivel. A ver, echemos un vistazo a la radiografía del proyecto. La ubicación: Jujuy, en Argentina. El producto: carbonato de litio. Y la vida útil: nada menos que 30 años. La meta es producir unas 25.000 toneladas al año, o sea, un proyecto de talla mundial. Pero ojo, y esto es clave, todavía está en etapa de predesarrollo, aún no está funcionando. ¿Y qué respalda esa promesa de 30 años de operación? Pues este numerito, más de 1 millón de toneladas. 1.130.000 para ser exactos. Y esto no es un cálculo al aire, ¿eh? Son las reservas ya aprobadas de carbonato de litio. Es un recurso geológico gigantesco confirmado que está ahí, esperando. Ahora vamos a los números que realmente importan para el negocio. La inversión para ponerlo a andar, lo que se conoce como CAPEX, es de $659 millones. Pero miren esto, el costo de operación, el OPEX, es de apenas $4.081 por tonelada. ¿Qué significa esto? Que puede producir súper barato. Y eso es una ventaja competitiva enorme, porque podría seguir ganando plata incluso si el precio del litio se cae. Y si hablamos de rentabilidad, la proyección es de $1.370 millones. Este es el famoso valor actual neto, el VAN del proyecto. Dicho de forma sencilla, es como la ganancia total que se espera sacar de la mina en toda su vida, ya quitando la inversión inicial. Un número así por sí solo ya te explica por qué hay tanto interés. Y miren qué tan eficiente es esta inversión. La tasa interna de retorno, o TIR, es del 23.9%. Para que nos hagamos una idea, en el mundo de la minería, que es súper exigente, cualquier proyecto que supere el 20% se considera excelente. O sea, este está muy por encima de la media. Y quizás este es el dato más impresionante de todos. El tiempo que tardarían en recuperar la inversión inicial es solo 3.3 años. Pensemos un segundo en eso. Una vez que la mina esté a full, se paga a sí misma en menos de 4 años. Eso demuestra un potencial de generar efectivo brutal. Pero bueno, como en toda apuesta de este tamaño, siempre hay riesgos, y a veces riesgos muy grandes. La ubicación de este tesoro, en Argentina, trae consigo unos desafíos gigantes que simplemente no se pueden pasar por alto. El primer gran riesgo, y es uno enorme, es el mercado mismo. Miren esta montaña rusa. El precio del litio ha tocado picos de casi $80.000 la tonelada. Una locura. El proyecto se calcula con un precio a largo plazo de $20.000, pero hace poco andaba por los $11.000. Estos sube y bajas tan bruscos son una amenaza directa a todas esas proyecciones de ganancias. Y después tenemos lo que se podría llamar el factor argentino. A ver,
El riesgo país, aunque mejoró, sigue siendo alto. La inflación proyectada para el 2025 todavía supera el 20%. Además, está todo el historial de controles al dólar, los obstáculos con los permisos, la burocracia. Son cosas que pueden retrasar o complicar muchísimo el desarrollo. Pero más allá de la plata y de la economía, hoy en día hay una pregunta que es importantísima en la minería moderna, una pregunta que puede hacer o deshacer un proyecto, y es, bueno, ¿y qué pasa con el impacto ambiental y social? Y aquí es donde la cosa se pone complicada, porque nos encontramos con un signo de interrogación gigante. La información clave sobre cómo van a manejar el agua, los residuos, cómo van a trabajar con las comunidades locales, simplemente no es pública. Y seamos claros, en la minería del siglo XXI, esa falta de transparencia es, en sí misma, un riesgo gigantesco. Entonces, la pregunta del millón es, con todos estos riesgos en la mesa, ¿por qué hacer una apuesta tan grande? Bueno, vamos a desmenuzar el análisis estratégico para tratar de entender la lógica que hay detrás de todo esto. A ver, analicemos primero los factores internos, o sea, lo que el proyecto sí puede controlar. Las fortalezas saltan a la vista, un recurso de primera, costos bajos y el respaldo de un monstruo de la minería, pero las debilidades pesan igual. Las principales son que está en una etapa muy inicial, lo que significa que hay riesgo de que las cosas no salgan como se planean, y lo que ya dijimos, esa falta de información pública sobre los planes ambientales y sociales, que es un punto débil crítico. Ahora, si miramos hacia afuera, los factores externos, las oportunidades son gigantes. La principal, claro, es la demanda mundial de litio que no para de crecer y la posibilidad de convertirse en un proveedor clave para Occidente. Pero del otro lado de la moneda están las amenazas, que ya las conocemos, la locura de los precios del litio y la inestabilidad de la economía argentina, que siempre es un factor que puede complicar todo. Bueno, después de poner en la balanza el premio gigantesco y los riesgos enormes, la conclusión a la que llegan los expertos se resume en una sola palabra, en un solo factor clave. Y aquí está el corazón del asunto, la cita clave. El éxito dependerá casi exclusivamente de la capacidad para ejecutar el proyecto, gestionando eficazmente los procesos de licenciamiento ambiental y social. Traducido, el litio está ahí, los números cierran, el negocio es bueno en el papel, pero el verdadero reto, el desafío real, es pasar del papel a la realidad, construir y operar la mina. Entonces, nos quedamos con esta pregunta flotando en el aire. Tienen un premio de clase mundial en las manos, pero al mismo tiempo enfrentan riesgos gigantescos de mercado, políticos y sobre todo de ejecución. La pregunta es, ¿logrará Rio Tinto convertir todo este potencial increíble en producción real? De la respuesta, créanme, podría depender una pieza clave del futuro de la energía limpia.